Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotech y el día de hoy vamos a responder a un suscriptor donde nos pregunta cómo podemos redondear números con decimales hacia arriba. Ok, miren, para que tengan un ejemplo, yo voy a poner acá cualquier número de 10.1 por ejemplo, ¿no? Si yo redondeo el 10.1, entonces estaríamos hablando del número 10. Por ejemplo, si yo pongo igual, llamo a la función redondear, miren a la función redondear, vamos a escribirlo redondear, vamos a seleccionarlo, me pide el número, solamente dos argumentos muy fáciles, miren acá está, el número vendría a ser la celda, punto y coma, y en este caso lo quiero redondear con 0 decimales, entonces ponemos el número 0, ok, cierro paréntesis, presiono enter y miren que me acaba de redondear correctamente, ¿no? Si yo acá pongo 10.5, entonces me va a redondear a 11, miren, a 11, ¿no? Pero si yo pongo 10.2, que es menor a 5, enter, me redondea, miren, correctamente. Pero si yo quisiera que me redondee hacia arriba, o sea, basta que tenga un decimal ya que me redondee hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a poner acá, redondear hacia arriba, ok. Acá, para que lo tengan bien clarita, ok. Le voy a cambiar, miren, le voy a poner acá su colorcito y vamos a ver. Miren, para que nos redondee hacia arriba, es muy sencillo en realidad. Ponemos igual, llamamos a la función redondear, y buscamos, miren, redondear punto más. Acá está la función que nos va a servir. Redondear punto más. Lo seleccionamos y igual, miren, nos pide el número. En este caso vendría a ser el 10.2. La celda, lo seleccionamos. Ponemos punto y coma y me pide el número de decimales. ¿Ok? Para que nos redondee sin decimales, vamos a poner 0. Si tuvieran más decimales y quieren, por ejemplo, trabajar con 1, 2, con un decimal 1, ¿no? Con dos decimales 2. Así de simple. Cerramos, ponemos 0, porque no quiero decimales. Cierro paréntesis y presiono enter. Y miren que me está redondeando hacia arriba. ¿Ok? Así ponga 10.1, siempre me va a redondear hacia arriba. Lo mismo sucede con la función redondear punto menos, que te redondea hacia abajo. Así tú tengas el 10.9, miren, así tú tengas el 10.9, te va a redondear hacia abajo, ¿no? Vamos a poner acá, redondear hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo para que sepan, para que lo tengan presente, que existe esta función, ¿ok? Miren, hacemos lo mismo, ponemos igual, llamamos a la función redondear punto, en este caso, punto menos, ¿ok? No te olvides, redondear punto menos. Lo seleccionamos, me pide el número, ya sabemos que estamos trabajando con esta celda. Luego al final ponemos, a ver, perdón, seleccionen acá está. Ponemos al final punto y coma y el número de decimales, ya sabemos, no queremos decimales, por eso ponemos el número 0. Cerramos paréntesis, presionamos enter y miren cómo ahora sí me redondea hacia abajo. ¿Ok? Hay una gran diferencia, ¿no? Redondear hacia arriba, miren, así está el 10.1. Siempre me va a redondear hacia arriba y hacia abajo lo mismo, ¿no? Si pongo 10.9, miren, si pongo 10.9 enter, siempre va a ser hacia abajo, o sea, el 10, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, como siempre digo, pueden comentar ese video para yo responderles, ¿no? Conmigo será hasta acá. No se olviden de suscribirse al canal El Teotech y nos vemos hasta la próxima.